contra el tirano y sus leyes, yo mi corazón pondría para que volviera el aire, para que volviera el aire por tu casa y por la mía. Tuve que huir porque la policía y el ejército franquistas me estaban buscando. Iban a detenerme a mí y a mis 2 compañeros. Ya habían caído un montón de militantes del partido en la ciudad de Huesca. Después de 40 años, es la primera vez que veo Ámsterdam desde el aire. A los 14 años empecé a trabajar y, claro, los derechos sociales en aquellos momentos no existían, los derechos sindicales, eso no existía, y entonces eso ya me hace tomar una primera conciencia. Después, entre varios de mis hermanos, pues algunos estaban militando en movimientos cristianos como la JOC, la OAC y demás, que aquello pues te llamaba un poco la atención, pero tampoco te acababa de convencer. Escuchábamos clandestinamente por la noche Radio París, La Pirenaica, y así conseguíamos una información pues bastante mejor de la que teníamos en España. Por lo menos nos enterábamos de las cosas. Paris ORTF, Office de Radiodifusión y Televisión Francés. Emisión en español de la radio y televisión francesa. Y yo creo que sufrí un proceso de lo más habitual en mucha gente mínimamente concienciada en aquellos tiempos. Pues en aquellos años los primeros trabajos que teníamos los jóvenes rápidamente te situaban en la esfera de los movimientos sociales y obreros. Precisamente yo tomé contacto con la JOC, la Juventud Obrera Católica, de la mano de mi hermano Santiago, el titular, por cierto, de este edificio que tenemos aquí en su biblioteca en este momento. ¿Por qué quienes están comprometidos con el cambio social y político, con la lucha contra la dictadura durante el tardofranquismo, marcharon al exilio? Tribunal de Orden Público, un tribunal que pasa a la administración civil la persecución de las actividades subversivas contra el régimen, pero que tuvo una actividad intensísima, 4.000 sumarios solo en los primeros 4 años de actuación. Y en general el uso masivo por parte del régimen de instrumentos represivos para contestar la creciente conflictividad social y política que se estaba llevando a cabo, que se estaba desarrollando en España desde los finales de los años 60. Desde ese punto de vista, para algunas personas que estaban comprometidas en la lucha contra la dictadura, quedarse podía ser no solo peligroso, sino menos útil que llevar a cabo labores de resistencia contra la dictadura desde fuera. 1,5 millones de exiliados que tuvieron que salir del país por motivos políticos, además del 1 millón de personas que fueron detenidas y muchas de ellas encausadas durante todo este periodo. Algunas historiadoras o historiadores hablan de 400.000 personas procesadas. Fue un 15 de junio por la noche, domingo. Estaba tranquilamente en casa, había venido la policía a preguntar por mi hermano Jesús, que estaba en la mili y había desaparecido, y querían saber algo más. Con esa excusa me llevaron a la comisaría, aunque rápidamente me di cuenta que eso era simplemente una excusa. Pues nada más hice que salir de la puerta de casa y me esposaron a la espalda y me llevaron a la comisaría, no para preguntarme por mi hermano Jesús, sino para preguntarme por el celular del FRAP. Desgraciadamente pues cayó uno de los grupos que bajaron a Zaragoza. Y a partir de entonces yo era responsable de la FUDE
junto con Jesús Escartín, que estaba en la OSO, y José Luis Añaños, también responsable del partido, pues consideramos oportuno marcharnos de Huesca. La decisión fue complicada, puesto que dos de los compañeros, Jesús Escartín y José Luis Añaños, estaban haciendo servicio militar. Entonces había dudas. Tanto en el puesto como estábamos, hubiera caído gente de abajo y hubiera caído gente de arriba, si nos hacen hablar. Entonces tomamos la decisión de marchar. Nuestra primera misión, contactar con el partido en Francia para organizarnos de nuevo. Mis dos compañeros se quedarían en París y a mí me enviarían a Holanda a reforzar la resistencia, mientras en España continuaba la represión más brutal. El goteo de asesinatos por parte de las fuerzas represivas del régimen, fundamentalmente Brigada Político-Social, como he dicho antes, y Guardia Civil, era un goteo permanente. Cada mes, cada 2 meses, cada 15 días, etcétera, etcétera, ¿no? Aparecía un manifestante asesinado, un obrero huelguista asesinado, un control de carreteras donde se asesinaba, incluso cayeron algunos turistas, ¿no? en controles de carretera, etcétera, etcétera, ¿no? Jóvenes que por cantar una canción se les cogía y se les asesinaba, ¿no? Es decir, esto era una cotidianeidad, era lo cotidiano, se vivía así. Bueno, pues me detuvieron, es que la fecha exacta no me acuerdo porque fue a finales de curso y estaba haciendo los exámenes, de hecho iba a un examen. Yo pertenecía al Partido Comunista y a la vez al sindicato de estudiantes, era representante de magisterio en el sindicato de estudiantes. La verdad es que me vinieron a buscar a casa, pero no subieron a casa, se quedaron en la acera y preguntaron al portero, que era bastante facha, quién era yo. Cuando les señaló quién era, me cogieron 2 sociales, uno de cada brazo, y me metieron en un coche y me llevaron directamente a comisaría, sin más explicaciones, sin avisar a mis padres, sin nada. Yo tenía entonces 18 años, acababa de cumplir. Pues cuando fui a coger mi coche, pues noté que alguien por detrás me seguía. No estaba muy seguro, pero al poco estuve porque otro coche al fondo dio las luces y entonces ya vinieron a por mí 2 o 3 con la pistola en la mano, me pusieron una pistola en la cabeza y esas cosas. Me cogieron las llaves de mi coche, entramos en mi coche y fuimos a comisaría. Luego los 3 días aquellos pues sí que fueron duros, o sea, la verdad es que sobre todo yo creo que para mí una cosa que es un poco curiosa es como alguien a quien no conocer de nada y que en principio no te ha hecho nada, cómo se puede dedicar con profesionalidad y conciencia a machacarte el cuerpo y el alma, ¿no? O sea que, y en particular, bueno, yo recuerdo a uno que me he pegado, pues que yo recuerde, pues una patada en la cabeza y algún que otro puñetazo por ahí bien dado, que luego fue uno de los jefes de la lucha antiterrorista. O sea, eso sí que es un asunto tremendo. Yo me acuerdo que fue, sobre todo, era psicológico, ya te digo, y luego yo me acuerdo las plantas de los pies, o sea, lo que no hacían, hombre, alguna bofetada sí. Cogieron a mi mujer repartiendo propaganda, mi mujer era extranjera y rápidamente vinieron a por mí a casa y fuimos a comisaría. Allí se dedicaron a torturar, alguno que hacía de bueno, otro de malo, y yo a callar. Acababa de salir de la comisaría en París, donde estuve detenido, cuando me mandaron a Holanda. Aquí tuve el apoyo de la organización en los Países Bajos y de otras asociaciones solidarias. Menos mal, porque en Eindhoven me detuvieron de nuevo por hacer unas pintadas contra las condenas del goloso en España. Gracias a ellos no me repatriaron a la España de Franco, donde yo estaba en busca y captura. Conocí a Elena y entré en contacto con el Cineclub de Ámsterdam, con los que colaboré en su labor político-cultural y me dieron mi primer trabajo legal aquí. Con ellos recorrí toda Holanda exponiendo películas, dando charlas y cantando canciones alusivas a la situación en España. Elena fue una gran ayuda y una excelente compañera. Había conocido bien la represión franquista, no personalmente, pero mediante amigos en los años anteriores que había estado viviendo en España.
Y eso fue, creo que poco después, en septiembre de 75, en que ejecutaron a 3 camaradas, que luego les llamamos, y yo les llamé también camaradas, porque nos juntamos por las mismas ideas, Jesús y yo y otros compañeros que luego se juntaban con él, digamos, o sea, que no se conocían antes, que venían de diferentes partes de España, pero bueno, porque eran bastantes pocos, y con una amiga mía, con un tal Ingrid, luego había uno que se llamaba Juan, un Antonio, bueno, así, un rollo, ya sabíamos, nosotros, ella y yo sabíamos que eran nombres de guerra, pero por las mismas ideas políticas, pues nos juntamos. ¿Quienes marcharon al exilio se fueron de vacaciones? Evidentemente no. Seguramente no era su principal opción, seguramente habrían preferido mantenerse dentro de su país, en su medio social, humano, pero tuvieron que marchar porque consideraron que así podían luchar mejor y de manera más eficaz contra la dictadura franquista. Es que nosotros lo que nos dedicábamos en París, lo que una vez conectado con el partido, pues era repartir propaganda, hacer pintadas de Fran en el metro, y bueno, Jesús y yo nos íbamos todas las noches a la plaza de Notre Dame, y nosotros pues poníamos la bandera republicana en el césped, yo vendía periódicos y Jesús cantaba Santa Bárbara Bendita y canciones semi-revolucionarias, y la verdad es que era verano y en aquella época, en el 75, iba mucho estudiante a París, y bueno, empezamos con poca gente, pero recuerdo una de las noches que las escalinatas que bajan al Sena y en la plaza de Notre Dame, pues igual había 100 personas escuchando y hablando y demás. Esa era nuestra labor en París. Lógicamente allí no estuvieron simplemente como digo, de vacaciones. Por un lado estuvieron mirando constantemente a lo que estaba sucediendo en España, cuál era la situación económica, social, política, cuáles eran los cambios que se estaban produciendo, y por otro lado allí se organizaron. No estuvieron pues viendo las cosas venir o esperando que las cosas se desencadenaran en España, sino que se organizaron, se unieron a los grupos de resistencia antifranquista que en algunos casos se habían iniciado ya con el primer exilio, el de la posguerra, y se unieron entre sí dentro de cada país y elaborando redes internacionales de resistencia contra el franquismo. Yo llegué a Holanda dejando a muchos compañeros, amigos, incluso hermanos, en las cárceles franquistas. Por lo tanto, yo no podía estar en Holanda de brazos cruzados, y además de que allí fui pues de la mano del partido. Y allí nos dedicamos pues a organizarnos, a organizar la lucha con la propia inmigración y todos los exiliados que nos juntamos ahí, que nos juntamos unos cuantos también. Y entonces pues teníamos nuestras reuniones, nuestras manifestaciones cuando hacía falta, y vamos, yo me recorrí toda Holanda contactando con unos y otros, intentando organizar la lucha antifascista en Holanda y por los derechos de la propia inmigración. Ah, fíjate, ahí está. No es volver atrás, lo que yo quiero de España. No es su recuerdo lejano, yo no siento su nostalgia. Lo que yo quiero es sentirla, su tierra, bajo mi planta. Que no ha cambiado esto ni nada, ¿eh? Un montón. Aquello entonces pues era un sitio abierto, social y cultural. Aquí vinimos pues gente de todo tipo de organizaciones políticas, sociales y tal, de Ámsterdam, y todos pues casi de fuera, ¿no? Sí, pero es claro, estábamos hablando de unos tiempos que había mucha solidaridad en Holanda, que había habido un montón de acontecimientos internacionales que hacían que la gente estuviera pendiente de muchas cosas. ¿Te acuerdas cuando vino Pedro Faura a cantar? Sí. Cómo se quedó a la entrada a la iglesia, se quedó un poco como casi asustado, ¿no? Pedro Faura, que ahora es Bernardo Fuster, cantante de Suburbano.
Yo tuve, por un lado, suerte, porque yo ya iba con una misión clara, ¿no? El problema muchas veces de la gente que va al exilio es que allí se encuentran totalmente desubicados, perdidos y en una situación realmente dramática, tanto emocional como vital, ¿no? Habían venido refugiados de España. Les ayudé con la traducción sobre todo, porque ya había estudiado 2 años, 3 años de español y ya sabía algo. Y juntos bueno, participamos en manifestaciones, les ayudamos, Elena y yo, a ir a lugares para hacer presentaciones. Cuando eres joven eres muy idealista y tú piensas que con tu actitud tú puedes cambiar el mundo. Y con las historias de los que vinieron los refugiados, entre ellos Raúl bueno, y otros que vinieron de España, entonces te incentiva a hacer algo para que cambie la situación en España. En aquel tiempo la gente que venían, por ejemplo, como refugiados políticos, que vienen por no tener contacto con otras personas, entonces es diferente hablar en su propio idioma, ¿no? Que uno no entiende nada del holandés, además es un idioma muy difícil, y uno también venía con una cierta nostalgia, a veces una inseguridad, ¿no? No saber lo que va a pasar, si puede regresar, tiene que quedarse. Entonces, si tú puedes compartir lo que uno siente en su propio idioma, es una gran ventaja. Yo creo que este fue en el primer momento lo que hicimos, que las personas se sienten personas. Imagínate salir de la España negra, opresora, sin derechos ni libertades, a la Europa más libre y avanzada, la más plural. La imagen que tengo de aquel instante es la de pasar de una película en blanco y negro a una en color, una explosión de libertad. Pero yo llegué a Holanda en agosto del 75. Todas las democracias europeas se manifestaron contra la represión en España. La actividad en el exilio era frenética para intentar parar las últimas condenas de Franco, varias a muerte, en los juicios del Goloso. Pasado el mes o finales de agosto, llega la noticia de que en España hay un juicio sumarísimo contra 3 compañeros del FRAP y 2 de la ETA, y que les pedían pena de muerte. Entonces hubo una gran movilización en París y en toda Francia y en toda Europa para pedir el indulto de estos compañeros. A final de agosto se montó la primera manifestación en París y el día 6 de septiembre se convocó otra manifestación en la que yo estaba del servicio de guardia, servicio de seguridad, y salía del metro con un macuto en la que llevaba una bandera republicana, panfletos. Me arrestaron por 2 meses de prisión y me expulsaban de Francia. Es que cuando recuerdo esto, pues, a ver, yo me sentí como si hubiéramos sido bandoleros o algo por el estilo, ¿no? El trato que te daban esta gente. Ahí es donde, digamos, nos detuvieron a nosotros, ¿no? Hubo unas caídas en Madrid, detuvieron del PCML, creo que detuvieron a unas 40 o 50 personas, ¿no? Ese Consejo de Guerra nos condenó a muerte a algunos, ¿no? A otros a determinadas penas, etcétera, etcétera. El comandante Mariano Martín Benavides, juez instructor de la causa, en nuestro caso, me estoy refiriendo al primer Consejo de Guerra del Goloso, rechazó 124 proposiciones de prueba de la abogacía en 10 minutos de reloj. Me condenaron a 30 años. A otro compañero pues, le condenaron a 25 años de cárcel. A los pocos días ejecutaron a un compañero, a José Humberto Baena Alonso, que lo ejecutaron el 27 de septiembre junto a otros 2 compañeros nuestros del Partido Comunista de España, marxista-leninista, del FRAP. Todo lo que en España y en Europa se ha armado
obedece a una conspiración masónica y izquierdista en la clase política, en contubernio con la subversión comunista terrorista en lo social, que a nosotros nos honra, a ellos les envilece. Esta transición que se ha vendido como modélica no solo en España sino en el extranjero está resultando, por lo menos desde mi punto de vista y desde mucha gente, que no ha sido tan modélica. Aquí los temas graves de fondo no se han tratado. Yo recuerdo que los días previos a mi puesta en libertad habían matado a 5 personas en Vitoria. Los habían ametrallado. O sea, no era un enfrentamiento, la gente estaba en una huelga y los ametrallaron, simplemente, mataron a 5 personas. Estaba la cosa muy mal. De tal manera que es que no había diferencia, te estoy hablando de mayo del 76, hacía 6 meses que había muerto el dictador. Luego de los primeros momentos ya el terror y el horror de los primeros años ya son más conocidos, ¿no? Pero el terror y el horror de los últimos es menos conocido, ¿no? Porque la propia cultura de la transición, los propios intelectuales orgánicos de la monarquía, ¿no? la han matizado mucho, ¿no? Le han limado las esquinas con su obra hablada y escrita. Hoy sabemos lo que sucedió. La dictadura desembocó después de un trayecto más o menos accidentado en unos pocos años en una democracia. Pero entonces no se sabía, antes de que muriera el dictador, incluso inmediatamente después de su muerte, no se sabía que el camino iba a ser así. No sencillo, pero que iba a tener un éxito al menos relativo. Eran muchas las incertidumbres. La incertidumbre es lo que de alguna manera define la situación tal como nos llega por los testimonios de aquellos años. Entre otras cosas porque históricamente ningún régimen ha cedido voluntariamente y de manera fácil las riendas del poder, y tampoco iban a ser una excepción aquellos miembros de las élites sociales, económicas y políticas franquistas cuando vieron que el edificio se estaba desmoronando. Y entonces no se han juzgado los crímenes del franquismo porque los franquistas se han sucedido a sí mismos. Viendo las familias, los apellidos, los nombres, etcétera, etcétera, los franquistas están en el Partido Popular. El Partido Popular es un nido de familias franquistas, es decir, un nido de gente emparentada directamente con los asesinos, con los verdugos del franquismo. ¿Cómo van a juzgar a sus familiares, por decirlo así? Creo que tenemos una deuda histórica de primer orden con todas aquellas mujeres y todos aquellos hombres que tuvieron que dejar su casa, sus amistades, su familia. Estas gentes no son las que salen en los libros de historia cuando se habla de la transición, porque no tienen un gran nombre ni un gran cargo, pero todas estas gentes son las que verdaderamente hicieron la transición. A cierto tiempo vuelvo a recorrer el camino por el que hace 40 años tuve que huir para luchar por la libertad. Y cada vez tengo más claro que lo volvería a hacer, una y 1000 veces más. Yo firmo lo que sea, pero no se trata tan solo de firmar. Se trata de escribir, pero no se trata tan solo de escribir. Se trata de leer en voz alta, pero no solo de eso, sino también
de salir a la calle, pero no se trata tan solo de salir a la calle, sino también de gritar por las aceras. Pero no se trata solo de gritar, se trata de reunirnos todos, al fin por la justicia, al fin por la paz. Pero no solo de reunirnos, también de cantar, pero no solo de cantar, también de iniciar una marcha, pero no solo de iniciar una marcha, sino también de llegar caminando hasta el fin y caiga quien caiga, derribar a las gentes que nos estorban y envilecen, pero no solo de llegar, de derribar, sino también de construir dentro de España, España, pero no solo de eso, sino también